Hola, buenas tardes. Bueno, en este vídeo voy a hacer el comentario del segundo y el tercer capítulo de Crimen y Castigo. O sea, este es el segundo vídeo sobre este libro. Así que bueno, me he dado cuenta que quizá hacer este vídeo es más complejo de lo que yo pensaba, porque son dos capítulos que se pueden sacar cosas muy interesantes. ¿Qué pasa? Que pasan tantas cosas dentro de estos dos capítulos que hablar de ellos, justamente, o unos días después de haberlo leído, me parece bastante difícil sacarle todo lo que en ese preciso momento cuando lo estás leyendo podrías llegar a pensar. Así que lo que he pensado es, me voy a centrar no en todas las partes de los capítulos, sino en lo que me parece más interesante y en lo que podrá tener más relevancia, ¿vale? Entonces algunas partes quizás las omita o quizás las dé por entendidas, pero se puede entender igualmente, ya que, como digo, al final tenemos que entender a Raskolnikov, a Rodia, como un. como, como que está sufriendo una locura psicopatológica, ¿no? Entonces, creo que es bastante no obvio de llegar a entender porque es una novela policíaca, ¿no? Que entrelaza otros muchos géneros, pero igualmente creo, como digo, que se puede entender aunque no se tenga todo el contexto de todas las acciones que están pasando, ¿no? Así que bueno, voy a comenzar por en dónde pone el foco este segundo capítulo, ¿vale? Y luego ya pasaremos al tercero y sacamos conclusiones. Este vídeo quizás se hace un poco más extenso porque quiero ir cogiendo el libro, leyendo algunas citas, también para que quede más evidenciado, ¿no? No tan claro, porque creo que eso se va a ver en un primer momento, sino más en el propio papel, en la propia obra, ¿vale? Así que bueno, quiero decir que para ponernos un poco en contexto, el primer capítulo acaba justamente cuando Raskolnikov ya ha cometido el crimen a la vieja prestamista y a su hermana, y a Leona y a la. ¿Cómo se llama a la hermana? Bueno, el caso es que a estas dos mujeres ya las ha matado, ¿vale? Y tiene que dejar el arma del crimen, ¿no? Que en este caso es la hacha, eh, en el lugar donde la ha cogido. Lo puede dejar sin ningún problema y es ahí donde acaba el primer capítulo, ¿vale? Pues el segundo capítulo empieza él en su habitación como si no hubiese pasado nada y justamente al final de esa misma página ya lo recuerda todo, ya comienza todo ese delirio, que es justamente ahí donde comenzará su delirio y más hacia adelante ya se hablará, sobre todo su amigo Razumijin, de esos 7 días enfermos y 7 días enfermo y 5 días delirando, ¿no? Que ya irá comentando. Entonces, a rasgos muy generales, ¿vale? Dentro de este, bueno, pero que realmente es de importancia, este segundo capítulo pone el foco en un nuevo personaje que hasta entonces me parece que no había aparecido, que es, perdona si lo digo mal, Marmladov, ¿vale? Que será muy importante porque comparte con características con el propio Rodia que realmente son de gran relevancia, ya que nos anticipa la historia de este hombre, lo que sucederá más hacia adelante con Raskolnikov. Y esto lo estoy viendo también al haber leído el tercer capítulo, que también lo trataremos. Entonces, ¿cómo conoce a este hombre, no? Pues este hombre tenemos que tener en cuenta que Rodia es un hombre bastante antisocial y sobre todo después de todo después de lo que ha hecho, ¿no? En algunos momentos podremos pensar alguna cosa diferente, sobre todo también pues después de esas conversaciones tan extensas, ¿no? Sobre todo cuando viene su madre y su hermana, que esto vendrá después, pero ya lo podremos ir viendo y podremos creer que no. Pero realmente, si vemos esas cosas que a primer momento parecen insignificantes, sí que cada vez es una persona más antisocial, haciendo comparaciones incluso con un caparazón de una tortuga. Pero bueno, quiero decir que este hombre, ¿vale? Marmladov, nos introducirá una serie de personajes como son, por ejemplo, Sonia. Bueno, voy a leer los nombres porque yo no sé decir estos nombres si no los leo. Marmeladov, Katerina Ivanovna. Marmeladov es el padre de la familia. Katerina Ivanovna Marmeladova es la mujer de este hombre, pero que no es la madre de los hijos de Marmeladov, ¿vale? Entonces, luego está
Sonia, que es hija de estos dos señores que he comentado, pero es, o sea, no es su madre, es su madrastra, ¿vale? Porque su madre murió, su madre biológica, quiero decir. Entonces, Sonia aquí tendrá un papel fundamental, ¿vale? Quedaros con el nombre de Sonia, porque mostrará realmente una gran crítica que hace Dostoyevsky, sobre todo también entrelazándolo con la parte más cristiana. No crítica al cristianismo, sino, bueno, como yo lo he entendido, sino que hace una comparación que se pueden sacar conclusiones interesantes también para otras partes. Y luego después también están Polenka, Lenia y Colina, que son los hijos pequeños de Semión, ¿no? Que es Marmeladov y la madrastra, ¿vale? Entonces, estos personajes se nos presentan justamente porque Raskolnikov va a un bar, ¿vale? Y se encuentra a un hombre que le recuerda mucho a él, que es Marmeladov, ¿vale? Si no digo bien el nombre, espero que sepáis a qué me estoy refiriendo. Y es como que cruzan miradas, pero ninguno de los dos dice nada, pero al final Marmeladov, creo que es, si no recuerdo mal, que es quien se dirige a él y comienzan a hablar, y es justamente ahí cuando Raskolnikov se da cuenta, porque él quiere ser un poco más sociable, pero es justamente en ese momento cuando se da cuenta de que no hacía falta quizás. Entonces, es en ese momento cuando Marmeladov le explica la historia de prácticamente toda su vida, o por lo menos la situación actual. Y le explica que su mujer le pega, que Sonia ha tenido que comenzar a vender su cuerpo para poder pagar sus vicios y para que la madrastra se sienta orgullosa, digamos, de alguna manera, ¿no? Y bueno, dentro de este suceso pasan una serie de ocurrencias, ¿no? Y al final Raskolnikov va a casa de los Marmeladov, ¿vale? Y allí conocen a Sonia, a los hermanos y a la mujer. Y en ese momento ve cómo la mujer pega a su marido, ¿vale? A Marmeladov, al hombre al cual hacía a lo mejor 40 minutos le había estado explicando toda su vida. Es que no recuerdo bien si es en ese momento cuando pasa, que lo lleva a su casa o es en otro, pero bueno. Lo importante es que lo lleva a su casa y ve toda esa situación, ¿no? Entonces, como he dicho que saltaría algunas partes porque creo que no son de gran relevancia, algo que sí que creo que es muy importante es el simbolismo, lo que podría llegar a representar Sonia, ¿vale? Esto también, aunque no haya comenzado a hablar del tercer capítulo, lo quiero comentar para que veáis cómo durante toda la obra estas características se siguen repitiendo, ¿vale? Tanto en el segundo como en el tercer capítulo, los papeles de las mujeres, ¿vale? Aquí son fundamentales, ya que son justamente gracias a dos mujeres, sobre todo Sonia, y luego ya hablaremos de Dunia, la hermana de Raskolnikov, y su madre, la madre de Rodia también, es justamente por estas mujeres por las cuales ellos se pueden salvar de algunas situaciones, de algunos momentos más precarios, ¿no? Entonces, Sonia es una chica, es una adolescente, podríamos llegar a decir incluso, que vende su cuerpo, hace de prostituta, por eso mismo, por lo que ya he dicho, para poder pagar los vicios de su padre y para que la madrastra se pueda sentir, como digo, orgullosa, ¿vale? Entonces, esto Raskolnikov lo critica mucho, pero una cosa que él también quiere dar a entender, yo creo que sobre todo esto ya no es tanto el propio personaje, sino el propio Dostoyevsky, es la capacidad que tiene el ser humano para acostumbrarse a las situaciones más inhumanas, ¿no? Más despreciables, más pues los actos más inmorales, ¿no? Y esto justamente me pareció que lo relacionaba mucho. ¿Me está sonando? Sí. Esto me parece que lo relacionaba mucho con la capacidad que tiene Rodian, Raskolnikov, de esconder el crimen, ¿vale? Su propio crimen, ¿vale? Porque ya veremos cómo tiene una carga muy fuerte, cómo se intenta delatar, pero al final, bueno, esto es algo que en el otro episodio creo que ya lo comenté, pero esto ya haremos alusión más hacia adelante, ¿vale? No quiero liar a nadie aquí. Entonces,
Otro punto que también me interesa mucho comentar sobre esta familia es los temas constantes de los que habla Marmeladov, ¿vale? ¿Por qué? Porque son precisamente estos temas de los que él habla, los cuales son los problemas fundamentales y claves de Raskolnikov, como por ejemplo la culpa, la condena social, el perdón y la rendición, ¿vale? Que esto se ven desde el primer capítulo hasta, supongo que hasta el último, todavía no lo sé. Pero sobre todo hace alusión a un término que me parece que es interesantísimo, como ya he dicho antes, que es el sacrificio, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí es donde entra lo que he dicho sobre el cristianismo. ¿Por qué? Porque Marmelov, ¿vale?, habla sobre este término aludiendo a su habitación como si fuera Sodoma, ¿vale? Ya que hace bastante alusión a la idea del sacrificio, de esa idea de crucifixión, y sobre todo también es como que deposita todas sus esperanzas en el juicio final, ¿vale? Esto Rodia quizá en un primer momento no se lo toma de un modo tan literal, pero yo creo que esto es algo que él tendrá en cuenta más hacia adelante. No lo sé, es algo que yo supongo, ¿vale? Entonces, otra idea interesante relacionándolo con todo esto del tema de la idea de crucifixión e ideas del juicio final, también me parece muy interesante la idea de cómo se constituye el personaje de Sonia, que es la hija de Marmelov, ya que se constituye a través de la idea de la imagen de Cristo. ¿Por qué? Porque es la que salva a la familia, ¿vale? Entonces, como es la que se sacrifica, ¿no?, esa recompensa que le dan, ¿no?, que en este caso obviamente es como ese dinero, ¿no?, me parece de real importancia, ya que es justamente en este momento cuando entra a formar parte, ¿no?, esa importancia real, como he dicho, de las mujeres en esta obra, ¿vale? Sobre todo en estos capítulos de momento. ¿Por qué? Pongo un ejemplo. En el capítulo 2, mientras Sonia vende su cuerpo pues eso, se prostituye para poder salvar a su familia, en el capítulo 3, Pulgeria, que es la madre de Rodia, se endeuda y pierde su pensión para que Rodia pueda seguir viviendo en San Petersburgo, ya que después de 3 años la madre y su hermana Dunia han ido a ver a Rodia a San Petersburgo porque sabían lo mal que estaba, y se han dado cuenta de su situación, cuál era su situación. Aparte también, otra cosa que quería comentar, me parece que aquí estoy haciendo un poco de lío, pero espero que se entienda bien. Otra cosa que también quería comentar de su madre y de su hermana es que ellas, cuando van a ver a Rodia no lo sabe, ¿vale? Y justamente él, cuando se despierta, creo que lleva como 3 días durmiendo. ¿Qué pasa? Su amigo Razumijin ayuda bastante a Rodia, que esto me parece que es un punto a favor de él, aunque en otros momentos me parece que es bastante... ¿cómo decirlo? Me parece que es un personaje que tiene mucho... bueno, que carece de algunas cosas, como por ejemplo la empatía de los demás personajes, aparte de Rodia, del propio Rodia, ¿no? Pero bueno. Lo que estaba diciendo es que justamente ellas van a visitar a Rodia también por el tema que tienen que solucionar de la boda de la hermana, ¿vale? Porque claro, la hermana se tiene que casar, sobre todo también porque ella misma lo dice, que ella se quiere casar y que no lo hace por ninguna imposición, sino que realmente lo quiere hacer así, pero claro, su hermano, que es el que tiene que aceptarlo, no lo permite. Más hacia adelante sí que lo permitirá, y parafraseo una cosa que dice Raskolnikov, que dice algo así como... Parece como que esté delirando en el momento en el que le dice que la hermana que no se va a casar con ese hombre, parece, pues como digo, que esté delirando. Y es justamente unos momentos después, parece como que se le haya pasado ese delirio y comience a ver las cosas claramente y le dice a la hermana, anda y cásate con quien quieras. Y es justamente ahí cuando acepta ese matrimonio. Aunque veremos que en realidad no es muy de su agrado, pero que yo creo que tiene suficientes cosas en las que pensar, que no en con quién se va a casar su hermana. Pero bueno. También me parece que la posición que adopta el que va a ser el marido de Dunia es bastante deseable, ya que, deseable. Supongo que sabiendo lo que dice el hermano
de lo que en este caso sería la mujer, ¿no? Se entiende un poco su posición, pero bueno, igualmente me parece que no sé si es muy buena, ¿no? El marido, bueno, el prometido de Dunia es Piotr Petrovich Luzhin, que se refieren a él sobre todo como Luzhin, ¿vale? No el nombre entero, como en casi todos los personajes, pero bueno. Entonces, ya después de haber comentado esto, así hacer como, no una introducción, sino un acercamiento bastante, intento que general, a estos dos capítulos, ¿vale? Quería comentar algunas cosas que han sucedido que me parecen muy interesantes. La primera es la muerte de un hombre que sale, bueno, cabe decir, es la muerte de un hombre el cual ha sido atropellado por unos caballos. Y Raskolnikov lo que hace es ayudar a la familia dándole, creo que son más de 25 rublos, que es lo que le habían enviado su madre y su hermana para que se pudiera sostener, con lo cual él se queda sin dinero. Y lo que hace es que esto provoca en Raskolnikov como una especie de, yo lo noté así, como una especie de salvación del espíritu, ¿no? He hecho cosas mal, pero ahora lo estoy intentando arreglar. Aunque hay una cosa muy interesante que lo comentaré después sobre una revista, un artículo que él hizo, y que a través de este artículo un señor intenta descubrir cuál es su real mentira, pero Raskolnikov es más inteligente que este señor, ya lo veréis, pero bueno. Entonces, ahora me vais a permitir que haga como una pausa y vaya al lugar donde quiero ir para poder explicarlo de una manera clara, sencilla y eficaz. Vale. Como he dicho, en todos estos capítulos se ve reflejadísimo lo que es la parte más antisocial de Rodia, simplemente por los comentarios que él hace cuando le vienen a visitar personas, sobre todo el amigo abogado de Razumihini, de su amigo Zosimov, se llama, no recuerdo cómo se llama, bueno, algo así. Es que tienen nombres un poco complicados de recordar. Pero bueno, otra cosa que quiero comentar, ¿vale? Haciendo un pequeño salto, es que en este segundo capítulo se hace alusión diferentes veces a lo que podría haber sido la situación del crimen. Y me sorprende que en casi todas estas situaciones hipotéticas que diferentes personajes hacen, en casi todas aciertan. Pero lo que más sorprendente me parece es que sea justamente el propio Rodia, el propio Raskolnikov, el que se delate a sí mismo pero sin decir que es él, ¿vale? Y es que hay un momento, mucho antes de lo que estoy diciendo, que él intenta hablar con Razumihini. Yo creo que es para decir lo que ha hecho, pero no lo acaba diciendo. Y al final es cuando tiene como esa pequeña discusión, ¿no? Con Razumihini, que después irá detrás de él. Pero bueno, eso me parece que ahora no es relevante. Entonces, se dice que los autores del crimen en un momento podrían haber sido los dos pintores, que eran los que estaban pues en el otro piso, ¿vale? Que los pintores, a ver si recuerdo cómo se llaman, los pintores, uno era Mikolka, Mikolka, bueno. Y el otro, bueno, en realidad estos nombres, solamente con que os quedéis con los dos pintores, creo que ya es suficiente. Así que en un momento también se piensan que los criminales han sido ellos. Pero esto ya veremos más hacia adelante, que esta creencia se irá, pero bueno. Otra cosa que quiero decir es que se hace una reflexión muy interesante sobre cómo fue que el asesino, o sea, Rodia, hizo para salir de casa de las viejas, ¿vale? De la vieja prestamista. Eso es muy interesante, ¿por qué? Porque Rodia guarda, si recordáis, si lo habéis leído, o si no, ya os lo digo, esos trocitos de tela que están manchados de sangre. ¿Qué pasa? Que tiene
pues un estuchito, ¿no? Con unos pendientes, ¿vale? Y esto es encontrado por los... Creo que fue por los pintores, no recuerdo bien. Pero bueno, el caso es que justamente cuando hablan sobre... Bueno, tiene una conversación con uno de los personajes un amigo de Razumihini, es cuando dan a la alusión de que cómo fue que se escabulló, ¿no? Eso ya lo he dicho, de cómo se escabulló. También porque hablan del miedo, ¿vale? Y cómo fue que el miedo en ese momento lo supo gestionar de la mejor manera, aunque en realidad no fue así. Porque si en ese momento, si en ese momento Raskolnikov no se hubiera escondido detrás de la puerta y los pintores hubiesen abierto, hubiese seguido matando para no tener esos supuestos testigos. Entonces, esa locura que ellos dicen que quizá fue llevada de la mejor manera posible, ¿no? Porque el criminal se refieren a él muchas veces como como que tiene mucha inteligencia, ¿no? Ese criminal que ha hecho eso. Pues hablan sobre eso, sobre cómo el miedo fue llevado de la mejor manera. Pero ya veremos que, ya lo vemos, que en realidad no fue así. Entonces, él mismo se delata también, Raskolnikov, cuando habla sobre cómo metía esos pendientes, esas telas debajo de esa piedra cuando la va a tapar, ¿no? Pero bueno, también se hacen muchas especulaciones sobre todo lo que podría haber pasado, pero bueno. Otra vez que pasado esta cuarta parte del segundo capítulo, que esto no lo había dicho, pero bueno, igualmente tampoco diferencio por partes dentro de los capítulos, se comienza a hablar sobre, más que nada, yo creo que se ve realmente la profunda desesperación de Raskolnikov por no dar a entender que está loco, pero hay en algunas partes donde él mismo se delata y no se da cuenta. Yo creo que nadie se da cuenta. ¿Por qué? Porque hay partes en las que hay una parte que me parece que es increíble, en la cual se comienza a hablar de lo que ha sucedido, ¿no? Con las viejas. Y él, hay un momento que sale el señor que le está como preguntando y le dice algo así como voy a salir un momento a coger el té y ahora vengo. Y comienzan a pasar un montón de ideas por la cabeza de Raskolnikov, pero vamos, ¿qué son? Vamos, es que son ideas muy, muy fuertes, las cuales se da cuenta ahí realmente que está en un completo delirio, ¿vale? Porque no puede ser que pasen tantas ideas en un mismo momento por esa cabeza, ¿vale? Justamente en este delirio, en este estado de desesperación, Raskolnikov se encuentra con un seguido de situaciones en las cuales vemos cómo él reacciona. Una de ellas será el suicidio de una mujer en un puente, ¿vale? Aquí me parece muy interesante el simbolismo que tiene el puente en esta novela, ya que yo lo interpreto y sobre todo también porque he buscado más información y efectivamente se entiende de esta misma manera, que es que da a entender ese cambio, ¿no? Porque al final Raskolnikov durante toda la novela está, bueno, por lo menos lo que llevo leído, está intentando como llevar de la mejor manera esa carga, ¿no? Ese crimen. Pues al final esta diferencia de estado, sobre todo también por las preguntas que le hacen, por cómo él las cuestiona y sobre todo por cómo las intenta tratar de responder, vemos cómo el propio Raskolnikov se enfrenta a su miedo, que al final yo creo no, es que lo descubran ahora en el punto de la historia en el que estoy, que es casi en el capítulo 4, yo creo que es lo principal, ¿no? Entonces, una de las cosas que sucede es esta, y como he comentado anteriormente, también se encuentra con la muerte de un hombre que es atropellado por unos caballos, ¿vale? También se encontrará con la situación de la llegada de la madre y de la hermana, pero bueno, esto en realidad me parece que es más interesante comentarlo en su conjunto y no detenernos tanto, ya que en realidad son 2 capítulos muy extensos, ¿vale? Entonces, como iba diciendo, ¿vale?
Este atropello dará a entender, ¿no?, como esa benevolencia que tiene Raskolnikov al darles a la familia esos 25 rublos, creo que son 25, si no recuerdo mal, cosa que luego su amigo Razumihine le dirá, pero ¿cómo le das esos 25 rublos, haberle dado menos porque tú ahora ya no tienes nada, ahora tu propia familia se tiene que endeudar, digamos, para que tú puedas seguir viviendo aquí? Bueno, al final, otra cosa que también comentan es que la muerte de este hombre, ¿vale?, es realmente muy interesante de comentar por cómo reacciona la familia, ¿vale? Porque esta familia es bastante, bueno, es pobre, ¿vale? De hecho, si Raskolnikov no les hubiese dado esos 25 rublos, no le hubiese podido enterrar al día siguiente, y de hecho los vecinos se quejarán de la mala olor que desprende el cadáver, es justamente cuando Katerina Ivanovna hablaba sobre ese desprecio que tenía al muerto, ya que en un primer momento el muerto no era un muerto, era un herido, pero al final muere, y justamente hace referencia a que, bueno, pues ven, un gasto menos, ¿no? Ya no tenemos que pagar esas bebidas, ya no tenemos que hacernos cargo de otra persona. Entonces, esto es muy interesante porque a toda esta familia a la cual me estoy refiriendo es Marmeladov, ¿vale? Por si no os habéis dado cuenta. Que esto, ¿por qué no lo he comentado antes? Porque esto es algo que yo en un primer momento daba por supuesto, pero hasta más hacia adelante no me di cuenta que era él. Y sí, efectivamente es él. ¿Qué pasa? Que obviamente ahora que tienen un gasto menos, Sonia se encuentra en un momento en el cual va a tener que seguir vendiendo su cuerpo, pero sobre todo también se encuentra en un momento en el cual toda su vida cambia, ¿vale? Digámoslo de alguna manera. Entonces, otra cosa que también quería comentar es que Raskolnikov siente mucha empatía por lo que está pasando esa familia, no tanto por la madrastra, sino por los hijos, ¿vale? De hecho, tiene ese beso, ¿no?, en esa escalera. Pero bueno, yo esto no lo voy a decir tampoco por si lo queréis leer, que tampoco os quiero fastidiar toda la novela, aunque después de lo que he dicho ya. Pero bueno, otra cosa que también quiero mencionar es justamente esa ansia que tiene a partir de ahora de ir a ver a su amigo Razumihine, ya que yo creo que comienza a ver en él una especie de salvación, ya que, como veremos, hay algunas personas que comienzan a sospechar de Raskolnikov, o por lo menos yo lo veo así, sobre todo también a partir del artículo, que ya lo comentaremos porque es interesantísimo. Y claro, Razumihine da por entendido, da por hecho que su amigo Rodia no ha hecho nada de eso, por lo que él tiene tantos contactos, ¿no? Porque él al final también es un ex estudiante, ¿vale? Eso, acordémonos de que esta condición se comparte, que por eso yo creo que se siente tan próximo. Siente esa necesidad de ir a ver a Razumihine, cosa que antes, por la pelea que he dicho que habían tenido, es como que se rinde ante él, ¿no? Y al final le acaba dando la razón. Esa razón la descubriréis si leéis el libro, pero yo creo que, bueno, es interesante también hacer como una breve pausa para poder entender esa rendición. Bueno, es que no hablaría tampoco de rendición, como esa puesta en razón de lo que le había dicho su amigo Razumihine. Así que bueno, dentro de todo lo que ocurre aquí, también se introduce bastante al personaje de Zosimov, ¿vale? Que, bueno, Zosimov es un médico amigo de Razumihine, que será el hombre que trate a Rodia en esos estados de delirio, en esos estados de dolencia, ¿no? En las que literalmente podemos ver mientras leemos a un hombre en una cama estirado, yo me lo imagino pálido, bebiendo sopa, y lo único que hace es eso.
Y después de un montón de días, entonces pues bueno, sí que es verdad que será importante, pero creo que es de importancia también mencionar a este hombre, ya que yo pienso que él también en un momento dado sospechará de él. Vale. Entonces, el segundo capítulo acaba cuando, creo que es aquí, cuando acaba, creo que sí, cuando su madre y su hermana llegan a la ciudad, a San Petersburgo, ¿vale? Y llegan justamente por eso, porque tiene que, bueno, ellas saben lo mal que está su hijo, pero sobre todo también tienen que aclarar esa cuestión de esa boda, ¿no? De la hermana y lo que será su prometido. Vale. Entonces, aquí ya nos adentramos en el tercer capítulo, ¿vale? Que es muy interesante y de la cual se pueden sacar cosas interesantísimas. ¿Por qué? Porque aquí se habla sobre todo, y lo que yo sobre todo le doy importancia, al papel que tiene la madre y la hermana, ¿vale? Dentro de este capítulo, para hablar así en temas más generales, es que lo que le pasó en un primer momento en la comisaría a Raskolnikov, que se mareó, le pasa algo parecido cuando ve a la madre y a la hermana. Yo creo que esto se debe a que, como él está intentando lidiar con esa pesadez, con esa carga del crimen, el hecho de tener a personas tan próximas, ¿no? Después de 3 años sin verse, como es con su madre y con su hermana, yo creo que es otra carga más que él tendrá que soportar, ¿no? Y quiero leer una cita muy breve que dice así. Bueno, es como que se marea, se siente como que no está en el lugar, ¿no? Y dice, es que al verlas a ustedes se me subió la sangre a la cabeza y me trastornó. Entonces, esto luego con el tiempo se le pasará, pero al final yo creo que podemos ver aquí cómo realmente la condición de Raskolnikov cada vez va a peor, ¿vale? Después, aquí también hace mención a la verdad y a la mentira, pero es algo que creo que no tiene una importancia suficiente como para hablar de eso ahora mismo. Lo que sí que quiero decir y comentar también es que hay un momento en el cual Rodia no aparece, ¿no? en ese entonces, y se centra sobre todo en un diálogo que tienen Pulgeria, es que no sé. Bueno, la madre de Raskolnikov, Pulgeria, y Dunechka, que es Dunia, que es la hermana de Raskolnikov, en la cual Razumihini está enamorado de ella en secreto, ¿vale? Aquí, esto de que la hermana, o sea, Razumihini está enamorado de la hermana de Rodia, en este tercer capítulo se ve claramente, ya que tiene algún desliz al hablar y sobre todo también de sus propios pensamientos, ¿no? Entonces, hay un momento en el que Razumihini aparece borracho, ¿vale? Y es aquí donde tiene una de sus mayores, digamos, reflejos de amor hacia la hermana. Sobre todo también porque se refiere a ella como la perfección, como si fuese una diosa, ¿vale? Esto Dunia a veces se lo tomará, bueno, a veces no, se lo toma como un poco a risa, porque yo creo que incluso ella misma se da cuenta, ¿no? Pero bueno, esto no sé si aparecerá más hacia adelante también con el hecho de la boda de su hermano, ¿no? Y cuando lo tratan, cuando tiene que... Cuando lee la carta del prometido de Dunia. Pero bueno, dentro de este mismo capítulo, unas páginas después de lo que acabo de comentar, se introduce una idea que yo creo que se puede relacionar con la idea del superhombre, ¿vale? Sobre todo también porque habla de que él comienza a sentirse como... Bueno, a sentirse no, traspasa una raya antihumana. ¿Y esto por qué lo digo? Porque dicen... a veces, por lo demás, no es hipocondríaco, sino sencillamente frío y de una sensibilidad que raya en antihumana. Encontrados que por turnos se manifiestan. A veces es terriblemente taciturno. Para nada tiene tiempo, todo el mundo le estorba y él se está tendido, sin hacer cosa alguna. Una de las cosas de las que habla Nietzsche en el Asalo Zaratustra es, a rasgos muy generales, es rodearse justamente de aquellas personas las cuales le hagan, como que formen parte de ese vínculo de ideas en las cuales se pueda dar ese superhombre, ¿vale? Se pueda alcanzar esa idea.
esto veremos que al final Raskolnikov lo consigue, ¿no? Esta relación de ideas. Entonces, una cosa que también me parece importante de comentar aquí es justamente esa carta del, ¿cómo se llama? Del prometido de la hermana, aunque, si no más, yo creo que esa carta será más importante al fin, más hacia adelante, ¿no? No tanto en este capítulo, pero sí más hacia adelante. Entonces, en unas páginas más hacia adelante tienen una conversación, creo que es Zosimov y también la familia de Raskolnikov, en la cual dan a entender que el estado en el cual se encuentra Raskolnikov no viene de ahora, sino que viene de mucho tiempo atrás. Y esto lo intenta reflejar de la manera en la que se lo dice tanto a Razumihini como a Rodia como a los propios familiares, diciendo que hay que encontrar las causas primordiales, ¿vale? Estas causas primordiales ellos los atribuyen a esa salida de la universidad, ya que se dan cuenta de que Rodia cada vez más es una persona más antisocial y justamente en ese ir a la universidad pues podía encontrarse con más gentes, ¿no? Después de decir esto, Rodia vemos como comienza a ponerse un poco más sentimental, ¿no? Y esto también lo dirá Razumihini, ¿no? Incluso hasta se sorprende. Esto me parece que es una parte también de su propio delirio, y yo creo que tiene que ver con ese tipo de benevolencia que está intentando tener Rodia para intentar calmar esa culpa, ¿no? No sé, incluso la frase de lava esa sangre me parece que se puede ver reflejado, pero bueno, no sé. Aquí, haciendo alusión a la locura, me parece, bueno, antes que nada, el término locura solamente en esta obra me parece que es solamente para tratar en un vídeo, ¿vale? Pero haciendo alusión a la locura, como he dicho al principio del vídeo, se verá cómo su condición cada vez va a peor, pero es justamente en esa condición cuando él se está dando cuenta, se está dando cuenta, no, está interiorizando de una manera inconsciente su propia condición. ¿Y esto por qué lo digo? Porque cuando se habla de la locura, cuando se habla de esa pérdida de razón, todos se quedan así como un poco perplejos, ¿no? Incluso en la propia lectura lo podemos ir viendo, y frunció el ceño y se quedó perplejo. Pero Raskolnikov en ningún momento hace alusión a ningún tipo de cambio fisiológico cuando hacen alusión a esa locura, porque es justamente lo que él está viviendo y lo ve como una cosa totalmente normal, ¿vale? Entonces, es como si no se enterase, ¿vale? Digamos, de cuando se habla de esa locura, porque lo está viviendo de una manera totalmente inconsciente, yo creo, que no se está dando cuenta. Entonces, después de esta parte, hago bastantes saltos porque como tenga que entrelazarlo todo, este vídeo va a ser muy largo. Pero justamente luego viene la parte en la cual ya Raskolnikov acepta ese matrimonio entre la hermana y el que será su prometido, ¿vale? También cabe decir que la carta que escribe el prometido a las hermanas dice que por favor que no esté Raskolnikov, ya que si él está, se irá. Esto yo creo que Raskolnikov cuando lea la carta no se lo tomará demasiado bien, aunque pienso que después no le dará tanta importancia como ahora parece que la tenga. Entonces, ahora voy a hacer una pausa para poder mirar esto bien y poder explicarlo de una manera clara, porque si no, con tantos apuntes no lo voy a poder decir. Vale. También en este capítulo se introduce un personaje que es Porfiri, ¿vale? Vamos a ir aquí. Porfiri. Qué bueno. Porfiri es un hombre que intenta hacer que Raskolnikov cometa algún error en su testimonio, digamos, ¿vale? En lo que hizo esta tarde cuando sucedió el crimen, y sobre todo también haciendo alusión a cuando vio a los pintores, ¿vale? Como Raskolnikov dice, él es un
asesino, digamos, un criminal, muy inteligente, y que es justamente en las situaciones más insignificantes y en las características más que parece que no tienen relevancia es cuando se cogen a los hombres más sabios, ¿vale? Pero esto Porfiri no lo ve así. Entonces, él intenta que desde un primer momento, cuando se tienen conversaciones con este hombre, se intente no encontrar este fallo, este error que puede aparecer en cualquier momento. No lo encontrará porque aún así se hablará de eso mismo, de cómo Raskolnikov hace para que... o sea, es como si estuviese en la cabeza del hombre sabiendo lo que ella le va a preguntar y anticipando su respuesta, ¿vale? Aquí me parece realmente que la razón de Raskolnikov funciona a la perfección. ¿Por qué? Porque es una cosa que en el primer capítulo él comenta, ¿no? Esos fallos que tienen los criminales que no utilizan bien la razón en esos momentos más necesarios. Yo creo que aquí hace función de ella de una manera exacta, vamos. Sí que es verdad que se toma a este hombre de una manera bastante despreciable, también su amigo Razumihini, al intentar hacer que Rodia se equivoque para ver si él es el culpable, ¿no? Pero bueno, también se habla de un espejismo, porque él no sabe si es que en realidad todos le están mintiendo y ya saben que es él el culpable, o si es justamente que nadie lo sabe y están intentando buscar al culpable. Pero se acaba aludiendo a la misma cuestión, el delirio, ¿vale? Justamente cuando se comenta el término delirio se da a entendernos, sobre todo por estas páginas. Si tenéis esta edición, es la página 371. Veréis cómo es toda una página de pensamientos que a Raskolnikov se le pasan por la cabeza en solamente un segundo, ¿vale? Toda esta página son pensamientos de Raskolnikov y pasamos a la siguiente y dice: volvió al cabo de un segundo, ¿vale? O sea, en todo un segundo ha pasado por la cabeza de Raskolnikov todo esto, ¿vale? Por lo tanto, Raskolnikov se las estamos montando bastante bien para que no lo pillen, pero se está viendo en situaciones difíciles para que no sea así, para que no den con él, ¿vale? Entonces, una cosa que también me parece interesante es cómo se habla del crimen, justamente en este momento. Que esto lo dice Razumihini, no lo dirá Rodia. Dice: el crimen es una protesta contra la anormalidad del régimen social, ¿vale? Esto tiene relación y lo dicen justamente antes de hablar sobre el artículo que se publicará en la periódica, que Raskolnikov se pensaba que fue publicado en la semanal, pero no fue así. Luego fue publicado en la periódica. ¿Qué se publicó en la periódica? Bueno, pues se publicó un artículo en el cual Raskolnikov defendía que hay dos tipos de individuos, ¿vale? Hay dos tipos de individuos, como digo. Los hombres, digamos, ordinarios y los hombres extraordinarios. Estos hombres ordinarios quedan, digamos, a la dependencia, están sublevados a los extraordinarios. ¿Por qué? Porque no aportan nada nuevo, no tienen nada de perfecto, no tienen ningún tipo de aportación. Lo único que hacen es contribuir al funcionamiento de la sociedad, pero sin ningún tipo de atribución nueva. Mientras que los extraordinarios, sí. Pero ¿qué pasa? Que estos extraordinarios, para hacer este tipo de aportaciones, para hacer este tipo de descubrimientos, muchas veces tienen que sacrificar muchas cosas. Como en este caso se introduce el término de crimen, ¿vale? Por ejemplo, cuando se hacen experimentos, a veces se tiene que sacrificar a ratas, a personas, para que se pueda dar justamente en el punto clave para poder saber si es verdad o si es mentira. Se habla de Newton, se hace referencia a Newton. Aquí, entonces, él dice que los hombres extraordinarios tienen un derecho perfecto a cometer actos deshonrados y crímenes como si eso no estuviese escrito en ninguna ley. O sea, como si la ley no les influyese a ellos, porque son hombres extraordinarios, ¿vale? Entonces, es como si estos hombres tuviesen permiso para saltar por encima de la conciencia social y cometer actos totalmente que los tacharíamos como delincuentes, ¿no? Pero bueno, estos actos hechos por aquellas personas que se consideran extraordinarias dicen que
que da igual que sean criminales porque al final lo que hacen es promulgar ideas nuevas con lo que contribuye al funcionamiento, digamos, no quizá ideal, sino al funcionamiento como a ese transcurso del tiempo de la mejor manera para la humanidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque son capaces de elegir algo nuevo, son capaces de crear, ¿vale? Cosa que los ordinarios, este grupo de ordinarios, no. ¿Qué pasa? Que Porfiri, creo que se dice así, dice, ostras, pero lo que tú me estás diciendo es que hay personas que tienen derecho a matar, ¿no? Que tienen derecho a cometer estos actos criminales, ¿no? Y entonces le hace preguntas relacionadas con el tema cristiano. Le pregunta sobre el nuevo Jerusalén y sobre Dios, ¿vale? Si creen en estas dos creencias, ¿no? Entonces, dentro de este artículo podríamos decir, Porfiri entiende que asimismo Rodia se considera como un ser extraordinario, cosa que Rodia no niega, pero se lo toma de una manera como muy personal, porque siente como ese estado de ataque, incluso podría llegar a decir, ¿no? Entonces, aquí esto es muy importante porque lo relaciona obviamente con el kit de toda la cuestión, que es el asesinato de Aliona, ¿no? La vieja prestamista. Y voy a leer una cita. Entonces, ¿no habrá sido algún futuro Napoleón el que la semana pasada mató a nuestra Aliona Ivanovna a hachazos? Y es que, como he dicho, justamente esas personas más extraordinarias, aquí pone el caso de Napoleón, son aquellas que se les está permitido cometer estos crímenes, ¿vale? ¿Qué pasa? Que él lo atribuye a que, ostras, pues entonces quizás el próximo que triunfe en cualquier cosa, el que haya matado a Leona será una persona que triunfe. ¿Por qué? Porque tiene derecho a haberla matado, porque es justamente en ese crimen donde se va a poder encontrar ese estado de perfección, ¿no? Ese estado de continuidad de la humanidad para poder seguir creando algo nuevo, y que a ese criminal posiblemente le habrá enseñado, le habrá dado las claves de aquello que tiene que aprender. Entonces, dentro de este punto de la historia es cuando es que creo que es Porfiri, creo que sí, cuando quiere comprobar, sí es Porfiri, cuando quiere comprobar si Rodia se equivoca en alguna cosa en algo de su declaración, ¿vale? Cosa que Razumigini criticará. Esto ya lo he dicho antes, porque tenía influencia, pero ahora me parece que también es necesario decirlo. Entonces, cuando toda esta como este interrogatorio pasa, vemos como si literal se quitase Rodia un peso de encima muy grande, ya que ve cómo estos estados en los cuales se ve más en un estado de alerta los pasa. Puede sobrellevarlos, incluso habiendo estado en estados de delirio, vamos, máximos, ¿vale? Entonces, esto lo explicará haciendo alusión, por ejemplo, diciendo y soltó un hondo suspiro, y se sintió más tranquilo, ¿no? Entonces, pues bueno, lo podemos ver ahí. Después, ya hablando pasando casi al final del tercer capítulo, quería hablar sobre que en algunas ocasiones se hace alusión al crimen como la cosa, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué se comienza a aludir a esto como la cosa y no como el crimen o la muerte de Aliona y su hermana? Porque yo creo que el transcurso del tiempo hace que incluso Rodia se sienta más alejado de lo que ha hecho, ¿vale? Y no tan alejado, sino un poco más, digamos, un poco de enajenación, incluso. Yo es lo que siento, ¿vale? ¿Por qué? Porque el hecho de referirse así como la cosa me parece que es muy, muy, muy poco personal, hasta como él lo había estado sintiendo. Pero bueno, para ir acabando con este segundo vídeo, también hay un que creo que será importantísimo en el tercer capítulo, y que aquí ya nos lo introduce, es que los pensamientos de Rodia, esta locura sigue porque él habla solo por la calle, y en este andar solitario donde se muestra su locura, aparece un hombre que de momento no sabemos quién es, el cual le grita asesino, ¿vale? ¿Qué pasa?
esto en un primer momento podrá parecer así, pero no es así. ¿Por qué? Porque le dice un hombre, supuestamente le dice un hombre, asesino. Dice, ¿cómo que asesino, no? Le dice Roya, ¿cómo que asesino? Yo no soy un asesino, ¿no? Entonces, es como que tiene... se comienza a poner muy nervioso porque dice, vale, ya está, ya me han descubierto. Ese hombre, ¿dónde estaba? ¿En qué momento yo no lo vi cuando yo cometí ese crimen? Me ha visto, ahora lo único que me queda es como intentar aceptarlo, ¿no? ¿Qué pasa? Hace alusión a en otro momento que dice que lo lleva este hombre que le dice asesino a la casa de la vieja prestamista, que en un primer momento él no se da cuenta de que es esa casa, pero al final lo acaba descubriendo por las escaleras, ya que habla sobre ese, pues eso, ese descenso por las escaleras, ¿no? de esa casa. Entonces, parece que esto es real, pero en realidad es un sueño, ¿vale? Es un sueño que él está teniendo y dice, y se despertó. Entonces aquí, como última parte de este tercer capítulo, vemos como en realidad esta locura de Rodia cada vez más se está reafirmando, aunque pueda parecer en un primer momento, yo creo, que esta locura psicopatológica puede que estar disminuyendo en algunos casos, más que nada por ese raciocinio, ¿no? que está teniendo cuando se habla del tema, cosa que antes no tenía. Cosa que hace 2 días no tenía. Lo que pasa es que al final se ve perfectamente por ese subconsciente que está incluso peor, porque en ese sueño también se hace alusión a otra muerte, a otro crimen, ¿vale? Que es a otra vieja, que bueno, es pues que está sentada en una silla y la acaba por matar, ¿no? Y habla justamente de que cada hachazo se siente más fuerte, se siente más intenso, ¿vale? Pero bueno, aquí es cuando Raskolnikov se despierta y ya no... Ya es como que este capítulo se acaba, pero antes de que se acabe, hace una pequeña introducción a lo que será el tercer capítulo. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo es esto? Bueno, pues lo que he dicho de que vio al hombre que le gritó asesino, efectivamente, él lo vio. Pero no se le presentó en un primer momento, ¿vale? Pues es justamente cuando él se despierta de este sueño, cuando él ve a este hombre y se le presenta. ¿Quién es este hombre? Bueno, pues es Arkady Ivanovich Svidrigailov, ¿vale? Es este el hombre. Y le dice, cuando él se despierta, yo sabía que usted no dormía, que se estaba haciendo el dormido, ¿vale? Esto me parece, vamos, es la última frase, ¿vale? De este tercer capítulo, pues es que me parece que es la clave de estos 2 capítulos, ya que yo creo que lo que él está haciendo en estas partes es hacerse el benevolente, hacerse el que no, aunque le cargue mucho el hecho de haber cometido ese crimen, lo está intentando soportar de la mejor manera, sobre todo por las personas que tiene a su alrededor y por cómo están sospechando de él. Y también por cómo esa aparición, ¿no? de su madre y de su hermana, cómo lo está teniendo que sobrellevar. Que eso creo que es muy interesante, sobre todo porque es que por ese aislamiento, por ese estado en el que parece que mejora, pero al final no, pero luego puedes ver cómo comienza a delirar incluso en sueños. Entonces, bueno, me parece que es interesantísimo cómo está quedando y que el cuarto capítulo tiene que ser increíble. Porque claro, ¿qué certeza tenemos que no sigue con ese sueño? Que no sigue con que Arkady Ivanovich no es parte de ese sueño, ¿no? Porque dice, y se despertó. Pero en ningún momento cuando comienza el sueño nos dice que es un sueño. Si está en un punto en el cual ese estado de delirio está forma una parte de él tan importante, ¿cómo sabemos de una manera real y al 100% que ese sueño se ha acabado? Y que a lo mejor todo esto, lo que le sigue,
es también parte del sueño, no lo sé, esto lo descubriremos más hacia adelante. Bueno, 2 capítulos muy interesantes, me queda más o menos un poco menos de la mitad. Tengo muchas ganas de leer el 4.º capítulo porque, vamos, tiene pinta de ser increíble. Y nada, espero no haber enrevesado mucho, ¿no? Todo las ideas del 2.º y el 3.er capítulo, pero es que me parecen que se complementan entre sí, sobre todo por los personajes que se introducen y por cómo se relacionarán los actos que hay en uno y en el otro. Pero bueno, si hay alguna duda, si hay lo que sea, podría hacer un vídeo solamente de dudas del 2.º y el 3.er capítulo, o del 1.er capítulo incluso, no tendría ningún problema, sobre el contexto social ruso en ese momento, ¿vale? Que tenemos que entender que es literalmente un régimen de servidumbre. Pero bueno, espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado, aunque bueno, ya casi es 1 hora de vídeo. Y como he dicho, esto para mí es como una tertulia entre el libro y yo. Y me encantaría poder, como digo, si tenéis alguna pregunta, que algo no haya quedado claro, que me lo digáis por comentarios y estaré encantada de responderlos, que intento responderlos a todos. Y nada, que como digo, espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado. Y vamos, en cuanto antes intentaré subir el vídeo del 4.º capítulo porque tengo muchísimas ganas de leerlo y a ver cómo sigue esta historia, porque vamos, se ve que la locura no va a cesar, cada vez va a ser más fuerte y sobre todo cada vez va a ser más evidente, creo yo. Así que bueno, esas partes del subconsciente de Raskolnikov están comenzando a aflorar y ahora yo creo que se viene lo más interesante. Pero bueno, muchas gracias y nada, hasta la próxima.